Okay, muy bien. Bueno, formalmente estamos iniciando ahorita con la sesión donde vamos a estar analizando un tema que es muy importante, que tiene que ver con los daños cognitivos. Los daños cognitivos se refiere propiamente a los daños en el aprendizaje provocados por el consumo. Algo que les... Ah, hola Sandra, ya miré que levantó la mano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, aquí presumiendo tacos. Con todo el grupo. Pero bueno. Voy a apagar el micrófono, pero lo voy a estar escuchando. Muy bien, Sandra, me da gusto saludarla. Sí, igualmente. Bien, hablar de los daños cognitivos podemos decir que es una de las áreas más importantes de un tratamiento, porque para que nosotros podamos aprender algo, el cerebro necesita tener la capacidad de poder aprender. Cuando hablamos de daños cognitivos, estamos hablando de daños propiamente para poder desarrollar el aprendizaje. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es de... ¿qué tal, Lourdes? Ya mire que ya se pudo conectar. La pregunta del $1,000,000, ¿qué es más difícil? ¿Aprender o desaprender? ¿Qué creen ustedes que es más difícil? ¿Aprender o aprender? A ver, Diana. Ahí la miré que estaba diciendo. Señora Elizabeth también ahorita. Yo creo que es más fácil aprender que es más fácil desaprender que aprender. Ándele, ok, bien. Ok, señora Elizabeth, ¿quiere comentar también? ¿Es más difícil, es más fácil aprender que desaprender? Sí. Ok, bien. Okay. Lo difícil es desaprender. Que poder, fíjense, nosotros podemos sacar a una persona de las calles, pero lo difícil no es sacarlo de las calles, es sacarle las calles de la cabeza. Eso es lo más difícil. Desaprender los hábitos que se aprenden en la calle, desaprender la personalidad adictiva, es reestructurarnos en todos los sentidos. A veces desaprender los hábitos, listo, ya quedó. A veces desaprender los hábitos de la infancia son muy difíciles. Entonces, por eso cuando somos muy condescendientes con los hijos y de repente ya el hijo tiene 12, 13 años, ya no lo podemos parar y ya tiene 18 y menos, se vuelve muy difícil porque es muy difícil desaprender lo aprendido. Y esto lo debemos de tomar nosotros en cuenta que a veces para poder desaprender no solamente se requiere de voluntad. Todos podemos tener la voluntad del mundo para querer aprender algo, pero si no tenemos la voluntad para desaprender, difícilmente todo lo que aprendamos va a tener valor. De nada me sirve a mí aprenderme el programa de memoria. Y hay quien se puede aprender el programa y cuando está hablando parece que está leyendo el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Está en la tribuna y es todo un orador y se avienta una filosofía y una oratoria impresionante, pero ¿de qué nos sirve si no se aplica? Porque el conocimiento que adquirimos no lo podemos aplicar, porque también nos tenemos que dar a la tarea de detectar qué es lo que tengo que desaprender. Y la única manera que nosotros podemos desaprender es dejando de hacer, pero no podremos desaprender si sigo haciendo. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de estar aprendiendo algo nuevo, también sepamos que vamos a tener que renunciar a algo que ya sabíamos. El pensamiento no se cambia, se sustituye. Y cuando cambiamos el pensamiento, puede ser que cambiemos el pensamiento, pero no cambiamos la acción. Cambio mi manera de pensar, pero no cambio mi manera de actuar, José. Entonces, ¿de qué me sirve a mí cambiar mi manera de pensar si mi manera de actuar no la he cambiado? Dentro de la formación que tengo yo como académico, me tocó certificarme como terapeuta en programación neurolingüística. Entonces, me encontré con este fenómeno que hay muchas personas que pueden aprender muchísimas cosas, pero es algo impresionante lo que pueden, o sea, tiene una capacidad impresionante para aprender, pero tiene muy poca capacidad para cambiar los hábitos que ya tenían. Entonces, ahorita vamos a estar viendo lo que son los daños cognitivos. ¿Cómo se daña la mente? La capacidad de aprendizaje, que a medida que nosotros vamos aprendiendo va cambiando nuestro sistema de vida. Porque una vez que aprendemos algo nuevo, difícilmente regresamos a actuar como actuábamos antes. Debemos y requerimos de cambiar con el aprendizaje. Pero si nada más me aprendo las cosas de memoria, pero no las ejecuto,
en mi vida personal. Entonces es como una especie de incongruencia. Veámoslo de esta manera. Es como si un nutriólogo le quiere dar dieta y tiene sobrepeso, ¿verdad? Es como que, espérame tantito, vea. Te sabes todas las dietas, habidas y por haber, pero tienes sobrepeso. Es como si un psicólogo especialista en adicciones le diga, bueno, me voy porque me voy a ir a tomar al rato. A ver, espérame tantito. ¿Cómo está eso? No hace sentido. ¿Vale? Entonces, a veces no entendemos que el aprender tiene que ver, bueno, el desaprender tiene que ver con el cambio de conductas, con el cambio de hábitos. Pero bueno, les tengo una presentación que nos hizo el favor la psicóloga Mariana de poder desarrollar con un lenguaje muy entendible para todos. Por favor, con toda la confianza, levanten la mano para cualquier duda, para eso estamos. Pero me da mucho gusto que cada vez están entrando más familias que no están dejando de entrar, que siguen participando, porque el objetivo de esto es que nos psicoeduquemos, que nos preparemos para, no solamente para volver a recibir a nuestro familiar en casa, pero muy en particular para saber cómo manejar la enfermedad de nuestro familiar. Entonces, bien, les comparto la pantalla. Okay, ahí les va. Perfecto. ¿Sí alcanzan a ver ahí pantalla? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bien, perfecto. Bueno, pues empezamos. Bueno, su servidor, director de Clínica Casa y Tratamiento en Adicciones, soy el maestro Pedro Uriarte, doctor en salud mental. El día de hoy vamos a estar viendo los daños cognitivos. La primera diapositiva nos presenta que el consumo de drogas y otras sustancias psicoactivas produce daños físicos en el cuerpo, sociales, sociedad y familia, y de las funciones mentales, y genera deterioro cognitivo, lo que provoca dificultades en la socialización y los componentes operacionales de la memoria. Pero haciendo ahí un poco de insight, Diana, que es el área cognitiva, es la capacidad de aprendizaje. ¿Sí la has escuchado? Sí. Ok, bien. Fíjate, el área cognitiva es en la que encontramos los procesos mentales, atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, las praxias, las funciones ejecutivas, los diferentes tipos de memoria de corto plazo, largo plazo, memoria episódica, procedimental y memoria semántica. Todos esos tipos de memoria se ven plasmados propiamente en la capacidad cognitiva, y muy en particular hay algo que se llama la planeación de ideas y la planeación del aprendizaje, que tiene que ver con el área cognitiva. Fíjate, Diana, hay muchas personas que creen que son inteligentes, y hay otras personas que creen que no son inteligentes. La verdad de las cosas es que cada cerebro está diseñado para poder desarrollar un coeficiente intelectual impresionante, y no es que nos hayamos vuelto inteligentes de la noche a la mañana, sino que despertamos la capacidad de ser inteligentes al momento de que nosotros activamos los procesos mentales. Cuando nosotros activamos los procesos mentales, que empezamos así como podemos ir a un gimnasio, que yo no voy, obviamente, la panza me delata, pero cuando vamos a un gimnasio mental para poder ejercitar atención, o sea, de poder tener la atención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cómo es eso? Que aprendo a la primera, que aprendo a la segunda, o aprendo de una manera más detallada. Cuando ejercitamos la memoria a través de la reminiscencia. La reminiscencia es estar hablando de relatos del pasado o de situaciones que nos tocó vivir para tener presente las neuroredes. De poder estar hablando también propiamente de la memoria episódica. La memoria episódica es el tener la memoria para poder estar teniendo presente los episodios de nuestra vida. La memoria procedimental, que se conoce como memoria de trabajo, es la que nos permite darle soluciones a situaciones que se presentan también en la vida, poder aprender a desarrollar metodologías. Y la memoria semántica es la memoria que le da el concepto a lo que nosotros contemplamos. ¿Qué es lo que significa para mí, papá, por ejemplo? Esa es mi memoria semántica. En base a lo que he vivido con mi papá, es el valor que le voy a dar. Entonces, no es que nos volvamos inteligentes de la noche a la mañana. Ya teníamos las habilidades, pero no las habíamos despertado. Todos sus familiares son inteligentes. Muchos han despertado esas habilidades. Otras personas con el consumo, lamentablemente,
esas habilidades se vieron limitadas. Pero lo importante es que las vamos a volver a despertar, y si les tenemos que aventar un cubetazo de agua fría, pues se los vamos a aventar, no hay problema. Pero la cosa es que despierten, porque si no se desarrolla una rehabilitación en el área cognitiva, difícilmente se va a poder aprender algo. Todo se quedará nada más en un efecto anecdótico. Quiere decir, como que me acuerdo que lo viví, pero no se quedó como un método. Pues bien, como nos refiere aquí, el consumo de drogas provoca dificultades en la socialización, o sea que se asocian los componentes operacionales de la memoria. ¿Cómo opera la memoria? Y vamos a ver más detalles aquí que les van a servir. Los fenómenos más estudiados en los consumidores de drogas, que ¿No me comprenden la ves? sintomatología referente al deterioro de la ¿Ves memoria. que pasas ahí, me ves y le haces así como que no me ves? De trabajo y de funciones ejecutivas. A ver, creo que alguien habló. Bueno, okay, bueno, como les mencionaba ahorita, de los fenómenos más estudiados y de las áreas más afectadas referente al deterioro de la memoria es la capacidad de aprender, la capacidad de poner atención, la capacidad de concentrarme, la memoria procedimental, que les refería yo a ustedes como memoria de trabajo, y las funciones ejecutivas. Son 3 funciones ejecutivas para el que las quiera apuntar, y si no, para el que lo quiera ver en la grabación. Es análisis, planeación y ejecución de acción. Esas 3 funciones son las que determinan la capacidad de concluir todo lo que se empieza. Puedo planear algo, lo puedo analizar, pero no lo ejecuto. Entonces, si a ustedes les ha tocado en su vida personal o algún familiar que empieza muchas cosas y no termina ninguna, ¿okay? Entonces puede ser que haya un problema con las funciones ejecutivas. En inglés dicen que están los planners. Los planners son las personas que planean todo, ¿no? Y tienen 20,000 planes, pero no hacen nada. Y hay otros que son los doers, que no planean mucho, pero hacen mucho. Entonces, aquí es importante poder tener las dos. Tanto ser un buen planificador como poder ser también un buen hacedor. Planear y hacer. Tener la capacidad de poder llevar ambos a cabo. Bien, la memoria es la función neurocognitiva que permite codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información. Me quiero ir concepto por concepto para que lo vayamos desarrollando. Neurocognitivo quiere decir que genera una sinapsis neuronal, se activan neuroredes y permite que podamos crear diferentes capacidades y diversidad de pensamiento. La palabra codificar. Okay. Todo aquello que ustedes digan, yo soy, es un pensamiento codificado. Yo soy mexicano, yo soy salvadoreño, yo soy hondureño, yo soy americano. Es un pensamiento codificado. En la memoria lo tengo codificado. Nací en México, mis padres son mexicanos, tengo mis documentos en regla, vivo en México. Codificado quiere decir que reúno todos los elementos que me permiten decir, soy eso que digo. Por ejemplo, hay quien dice, yo soy neurótico, porque se considera que siempre batalla con la neurosis, aunque está codificado en la neurosis. Y, por ejemplo, hay codificaciones negativas. No sé si les ha tocado decir a alguien que dice que yo no soy capaz de poder lograr terminar una carrera. Ok. Tiene una codificación negativa. Está codificado a creer que no lo va a poder lograr. También una codificación negativa es decir, que yo sé que no lo han dicho ustedes porque no pasa aquí, que si me dejas, me muero, ¿no? Por ejemplo, en una relación codependiente, que tampoco hay codependencia, en este grupo no, en otros sí. Pero, por ejemplo, cuando están a punto de tener una ruptura familiar, híjole, es que si me dejas, me muero, ¿verdad? O que tiene la codificación de creer que no va a tener un sentido su vida. La codificación es la creencia. Y la codificación es más que una creencia, vaya, lo podemos decir de esta manera, sino que es una creencia con un estilo de vida y con una ideología en la que pensamos que siempre va a ser de esa manera. Entonces, si yo les dijera a ustedes ahorita, ¿cuántas codificaciones? Si les preguntara más bien, ¿cuántas codificaciones tienen? Además, me voy a salir tantito para ver aquí a los poquitos que están en pantalla. ¿Cuántas codificaciones tienen? Por ejemplo, ¿creen ustedes que bajar de peso
se vuelve algo complicado precisamente por la codificación que podemos tener. ¿Sí? O sea, tenemos codificación física porque nuestras células tienen memoria, pero también tenemos una codificación que no permite que lo que baje aquí, lo que se genera aquí en la mente, baje al cuerpo para permitirle poder ayudar al cuerpo. Los miedos serán codificaciones, también son codificaciones. Okay. Los resentimientos, ¿qué creen? Son codificaciones también. Los complejos, codificaciones. El rencor, codificación. Nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Okay. Un ejemplo. Un resentimiento, ¿cómo pudiste haberme hecho esto? Un miedo es que no quiero que me vuelva a pasar. Son codificaciones y las codificaciones pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Okay? Entonces, lo voy a decir porque se tiene que decir, pero con todo respeto, y no utilizo el ejemplo de ellos para poder generar un morbo, pero siendo realistas, ¿cuántas personas lamentablemente han terminado en el panteón por una codificación equivocada hacia un sentido de pertenencia negativo, hacia una ganga? Por una codificación. Es que son mis compas, son mis homies, son mis amigos. ¿Cuántas personas estarán ahorita en la cárcel por una codificación negativa? ¿Cuántas personas tendrán ahorita una enfermedad terminal por una codificación negativa? ¿Cuántas personas nunca han podido tener una relación directa con sus hijos porque tienen una codificación negativa? Es que, mira, así me educó mi padre, así voy a educar yo a mi hijo. Yo tuve este tipo de relación con mi padre, así la voy a tener yo con mi hijo. ¿Cuántos padres están en la codificación de que el hijo no debe de llorar, por ejemplo? ¿Cuántos padres están en la codificación también de que no pueden aceptar la identidad sexual de su hijo o de su hija cuando les dice que es homosexual o que es no binaria? ¿Cuántas personas codificadas por el complejo o el trauma de que la familia los rechaza se habrán suicidado? Eso es nada más para que podamos entender cómo a veces la codificación es ese pensamiento obsesivo que nos hace quedarnos estancados en la vida. ¿Y dónde se queda eso? Se queda en la memoria. Y si yo tengo una codificación, esa codificación va a generar otras codificaciones. Por eso es muy importante saber, a ver, ¿cómo sé si estoy codificado? Cuando yo tengo la idea fija o la creencia fija de que algo no va a cambiar, muy posiblemente estoy codificado. ¿Cuántas adversidades han superado ustedes que no creían que iban a superar? Rompieron una codificación. Así como han vivido con codificaciones, también han roto codificaciones. Las han podido decodificar. Entonces, al final de cuentas, bueno, lo voy a decir porque es necesario, pero ¿creen ustedes que la política también puede llegar a codificar la manera de pensar en una masa? ¿Sí? ¿Habrá religiones que también pueden llegar a codificar? Claro. O sea, si analizamos, señora Elizabeth, en Afganistán, ¿qué está pasando con los talibanes? Tienen una codificación estos camaradas, o sea, muy marcada, lamentablemente. Entonces, ¿y cómo afectan a toda una masa? La codificación puede ser colectiva. ¿Hay familias que tienen una codificación familiar? Sí. Por ejemplo, una codificación familiar puede ser el duelo de un ser querido que no lo han podido superar y que generó un trauma. O, por ejemplo, problemas familiares en los que no hay una comunicación, la familia es periférica, es disfuncional, o que viven con una creencia muy en particular. Entonces, lamentablemente, la codificación es algo que está muy marcado en nuestra cultura. Y a veces la codificación da un sentido de pertenencia. Pero bueno, también a mí me ha tocado ver, por otro lado, muchas señoras o señores también que vivieron con una idea codificada y después se dieron cuenta ya muy tarde que no era lo que pensaban. Y le dedicaron varios años de su vida a un matrimonio que no funcionó. Le dedicaron varios años de su vida también a los demás y se olvidaron de sí mismos y de sí mismas. Y como que da corajito, ¿verdad? Así como que me vieron la cara, ¿no? Y no, resulta que no
nos vieron la cara, sino que crecemos con la idea de pensamientos codificados. Entonces, es necesario que también, o sea, yo los invito, que también ustedes digan, a ver, dentro de todo lo que dice Pedro, sí, sí es cierto, voy a hacer una lista en que estoy codificado. Y también ver, o sea, preguntarse y contestarse, porque hay quienes nos preguntamos, pero no nos contestamos. Preguntarse y contestarse, ¿cómo cambiaría su vida si superan esa codificación? Codificación mental, codificación emocional, codificación espiritual, codificación familiar, codificación social, codificación laboral, codificación económica, codificación académica, codificación de un proyecto de vida. O sea, todo lo que puede cambiar si yo rompo con las codificaciones negativas. Vale la pena. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la clínica? Combatir esas codificaciones todo el tiempo. Ahí les va una codificación. Soy adicto y me voy a morir consumiendo. Es una codificación. Otra, soy adicto por lo que me hiciste. ¿Okay? Otra codificación, es que la marihuana me relaja. ¿Okay? Otra codificación, yo la utilizo para ser funcional. Otra codificación, no hace daño. ¿Okay? Otra codificación, si yo soy el que consume, ¿en qué te afecta? ¿Vale? Otra codificación, pero no te pido nada, te quito todo, pero no te pido nada, ¿no? O sea, pero al final de cuentas son codificaciones, ¿estás de acuerdo? Pues, lamentablemente, las codificaciones negativas merman la calidad, la cantidad de vida, también afectan propiamente las expectativas de vida, los resultados de vida y nos perjudican propiamente en la clarificación de una vida. Entonces, por eso es importante que los conceptos los vayamos desglosando. Muy en lo particular, considero yo que quede muy claro qué es la codificación desde mi memoria al momento de yo poder detectar una. Tomemos en cuenta que para todo requerimos un proceso de aceptación. Y les quiero explicar, José Méndez, que la aceptación es muy diferente a admitir. Que yo puedo admitir, pero no aceptar. Aceptar es un proceso que requiere de 3 fases. Es Para el aceptar, requiero psicólogo tener apertura. de la universidad. Okay. Apertura para poder detectar cuál es mi problema. Okay. Receptividad para dejarme ayudar y colaboración para ser parte del cambio. Y cambiar con el cambio, no cambiar nada más con la voluntad, sino cambiar con la acción. Apertura, receptividad, colaboración son los 3 elementos para el proceso de aceptación. Apertura, receptividad y colaboración. ¿Okay? Que nosotros entendamos eso es muy diferente a admitir. Yo puedo admitir que tengo un problema, pero no hago nada para resolver el problema. Sin embargo, si acepto que tengo un problema y tengo apertura y tengo receptividad para dejarme ayudar y colaboro para cambiarlo, entonces eso es aceptación. Y la aceptación me podrá permitir a mí modificar lo que estoy viviendo. Entonces, si tenemos algún tipo de codificación, pues yo los invito a que hagan una lista, pregúntense y contéstense qué es lo que pasaría si lo pueden cambiar y en cada uno de ellos desarrollen un método de apertura para identificar cómo es que se originó, dónde está afectando directamente, también para poder identificar dónde solicitar la ayuda y para poder tener bien definido dónde crear el cambio. Entonces, bueno, ¿queda alguna duda en cuanto a lo que es la codificación? ¿No? Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, nos regresamos a pantalla y consolidar. Consolidar es propiamente estructurar qué es lo que voy a hacer con lo que tengo. Un pensamiento consolidado es una idea definida ya con una acción determinada. Evocar es cómo voy a hacer lo necesario para hacer. Por ejemplo, la evocación es lo que muchos consideran el llamado. ¿Okay? Dentro de la evocación está también la convicción y la información. ¿Okay? Cómo tengo el conocimiento construido, constituido. A mí me encanta, de todo lo que yo ejerzo, a mí lo que más me gusta es la neuropsicología. Porque
Porque entre más conozco la mente, entre más conozco el cerebro, me doy cuenta que tenemos muchas más capacidades de las que ni siquiera nos podíamos imaginar. ¿Ok? Entonces, la memoria es la función neurocognitiva que permite codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Y su estudio ha ocupado un lugar significativo dentro de las evaluaciones de los déficits cognitivos en sujetos politoxicómanos y alcohólicos. Okay. Esta palabra politoxicómanos se refiere propiamente a poli es muchos, toxicómanos, tóxico es sustancias tóxicas, manos quien tiene manía, a consumidores de sustancias tóxicas y que desarrollaron la manía o la dependencia, es lo que significa politoxicómanos. Okay. Entonces, ¿quién es un politoxicómano? El que consume 3 diferentes sustancias o más. Okay. Entonces, estamos hablando de alcohol, marihuana, cocaína, cristal, heroína. Ok, es un politoxicómano. Okay. Bien. Las sustancias pueden provocar efectos nocivos a través de la reorganización metabólica de los circuitos de conectividad sináptica. Y aquí tenemos esta imagen, que a ver si no lo estoy tapando yo con la pantalla. Aquí tenemos esta imagen donde está la plantita de la marihuana y cómo interrumpe aquí a través de estos 2 puntos anaranjados lo que es la sinapsis neuronal. Esta reorganización metabólica se produce como consecuencia de los procesos de tolerancia, abstinencia y deshabituación. ¿Qué es tolerancia? Cuando ya se adquiere el condicionamiento para consumir mayor cantidad y que para poder tener el mismo efecto se ocupa mayor cantidad. La abstinencia es propiamente el efecto que se vive cuando no se tiene la sustancia, y la deshabituación se refiere propiamente a que se rompieron todos los hábitos personales y solamente el único hábito que existe es el del consumo. Estos procesos comunes en todas las adicciones provocan adaptaciones bioquímicas en los sistemas de proyección de la dopamina, serotonina y noradrenalina. Bien, ¿qué es la dopamina? Es esa sustancia bioquímica que nos activa, que nos va a dar energía, que nos da placer. La serotonina es la que nos da la felicidad y la noradrenalina o noradrenalina, como se le conoce, es la que va a despertar o va a activar todos los sentidos. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina la podemos sentir al momento que andamos bien activados, bien movidos, que estamos sintiendo algún tipo así como de emoción combinado con energía física. Y la noradrenalina es una metaadrenalina, va más allá todavía. Es como un placer muy elevado y que te hace sacar fuerza de donde no te imaginas, y que si te sentías de repente así como que deprimido, pero te enteras de algo muy bueno, se activa la noradrenalina, o si estás en riesgo, se activa la noradrenalina y te hace accionar. Por último, las sustancias pueden provocar alteraciones en la vascularización cerebral, ¿okay? En la vasoconstricción, hemorragia cerebral, parenquimal y subarachnoidea e infarto cerebral isquémico. Aquí tenemos una imagen, no sé si ven, que es como un tipo pivote, como si fuera un pivote de cámara de llanta. Ok, bien. Esto es una vascularización cerebral. Si esto se revienta, se convierte en una hemorragia, en un aneurisma cerebral que se conoce como stroke, ¿ok? Y lo que viene siendo la hemorragia cerebral parenquimal y subarachnoidea y el infarto cerebral isquémico es cuando el cerebro llega a colapso. ¿A qué edad puede pasar eso? A cualquier edad. ¿Y quiénes lo pueden haber tenido? Pues la mayoría de los que aunado a la desvelada, a la malpasada y a la encefalopatía tóxica, quiere decir al exceso de consumo, muy posiblemente pudieron haber llegado a desarrollarlo. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta porque fallan las funciones cognitivas del paciente,
y lo vamos a detectar a través de una resonancia magnética o de una tomografía. Okay. ¿Cómo afecta el consumo de drogas al rendimiento cognitivo? En lo que se refiere a la memoria, esto es para los que consumidores de marihuana, las personas que consumen más alcohol y cannabis y menos cocaína presentan un mayor déficit en la memoria de trabajo respecto a la memoria inmediata. Batallan mucho para resolver. Ahora, lo voy a llevar esto al español. ¿No les habrá pasado a ustedes que con su familiar, que con algún familiar de ustedes, los miraban sumergidos en problemas y para ustedes era muy sencilla la solución, pero veían que para ellos era muy complicado llevarla a cabo? Ok. Ahí es cuando estamos viendo que hay un daño neurológico, que hay un daño neurocognitivo. Cuando nuestros familiares batallan para poder dar soluciones prácticas y sencillas a algo que es muy, muy sencillo, pero que en su caso es muy complicado, estamos hablando de un daño cognitivo. Oye, pues es que batalla para hacer las cosas. Pues sí, no está batallando él, está batallando su mente. Porque el consumo de alcohol y de marihuana lentifican el cerebro. Ahí es donde batallamos más nosotros para poder desarrollar un tratamiento de rehabilitación. Porque primero se tiene que rehabilitar el cerebro, después la mente y después la habilidad mental. Por eso debemos de entender que lamentablemente, pues, lo bueno es que esto no es público, no está en Google, porque si no, fíjense, las veces que he hablado de la marihuana, me bloquean el Facebook, me bloquean mi cuenta de Google y hasta amenazas me han mandado, ¿eh? No, de veras, me han mandado amenazas fuertes, o sea, de que ya sé dónde vives y que esto que el otro. Una vez me dijo un güey, me dice, ya sé dónde vives, hijo de tu quién sabe qué, no me puso. Tú qué andas hablando, que la marihuana, que esto que el otro, ¿no? Le digo, pues si ya sabes dónde vives, pues llévame dónde vivo, pues llévame unos tacos, ¿no, güey? Le pongo. Entonces me dice, no te estés burlando de mí. Le digo, no me estoy burlando de ti, tú te estás burlando de ti. O sea, porque yo estoy dando mis presentaciones y estoy hablando de que yo recibo pacientes con marihuana ya con esquizofrenia y porque eso representa un negociazo para otras personas, pues sí, pero están matando la juventud. La están destrozando. Fíjense, ¿dónde nos vamos a dar cuenta que hay un mayor déficit cognitivo o una mayor afectación propiamente cognitiva? Cuando tenemos pacientes que lamentablemente no pueden procesar algo emocional tan sencillo, o sea, que cualquier cosa los deprime. Lamentablemente ahí tenemos ya un paciente o un familiar con un daño provocado por el consumo de la marihuana. ¿Y en qué le va a afectar? En una depresión. ¿Y qué va a afectar la depresión? En que va a dejar de ser funcional. Y si deja de ser funcional, va a tener problemas en la familia, académicos, sociales, laborales, económicos. ¿Qué puede suceder también? Puede incurrir en un suicidio ante un hartazgo por todo lo que está viviendo. Y ahora me dicen a mí que la marihuana no hace daño, pues que me amenacen lo que quieran. Pero yo no voy a dejar de seguir hablando la verdad, porque a mí me toca verlos. A ver, yo no sé a ustedes a qué se dediquen cada uno. Cada quien sabrá qué les da placer, qué les da esa sensación también de recompensa, de reconocimiento, pero no sé qué también dentro de su trabajo qué les dé impotencia. Pero a mí en lo personal, Edgar, ¿sabes qué me da impotencia? Ver que una persona quedó con un daño orgánico cerebral y saber que su vida ya no va a ser funcional. ¿Y saben qué me lastima? Y la verdad todavía es algo que no puedo manejar, Diana, les soy sincero, a mí me duele muy feo tener que sentarme con un papá, Carmen Gatica, y decirle, tu hijo ya no le alcanza para lo que tú quisieras para su vida. Se dañó su cerebro. O sea, ¿cómo le dices eso a un papá, Edgar? O sea, ¿cómo le dices eso a un papá? ¿Estás de acuerdo, José Méndez? O sea, decirle, es que a tu hijo ya no le va a alcanzar para lo que tú quisieras. No le va a alcanzar para ser papá. No le va a alcanzar para terminar una carrera. ¿Cómo fregados le dices a un papá así? O sea, esos son los momentos que yo odio de mi trabajo. Porque me tengo, ¿por qué? Porque soy papá, porque amo a mis hijos.
Y el pensar que uno de mis hijos pudiera llegar a tener eso, yo les voy a decir algo. A mí las enfermedades mentales me dan miedo, pero los trastornos mentales me dan pavor. Porque por lo menos una enfermedad física tienes la voluntad de querer cambiar, porque te vas a apoyar en quererte sanar. Y como que medio haces caso o haces caso a las indicaciones del médico. Pero en un trastorno mental, pues la parte que requiere que se desarrolle la voluntad para el cambio, se perdió. ¿Cómo le dices a un papá que su hijo tiene esquizofrenia y que va a tener que tomar medicamento toda su vida? Y luego si el papá tiene 60, 65 años y tiene alguna enfermedad que está inmunocomprometido, que a lo mejor solamente puede aspirar a 10 o 15 años de vida y su familiar apenas tiene 20, y que sabe que ningún familiar se va a hacer cargo de su familiar. ¿Se imaginan la tortura de ese papá de pensar qué va a pasar con su hijo cuando no esté? O sea, eso es lo que yo, la verdad, cuando llegue ese momento, híjole, es lo que más me pesa. Yo puedo enfrentar, oye, que el paciente se peleó. Ah, pues sí, mira, tu paciente se peleó, tu familiar se peleó y se peleó con otro. Ya puedo enfrentar ese tipo de cosas. Puedo enfrentar que me digan, oye, no le dieron bien el medicamento. Está bien, y voy a recibir la molestia y lo puedo enfrentar. Y puedo enfrentar lo que sea en mi trabajo, pero enfrentarme con un papá y decirle que su hijo ya no va a ser funcional, todavía me pesa. O sea, todavía no me he desensibilizado como para decir, oye, fíjate, bueno, nomás para que sepas, tu hijo tiene bipolaridad 1, tiene esquizofrenia, tiene un daño cerebral adquirido, y pues ya no le va a alcanzar para lo que tú querías, y pues bueno, vete preparando porque pues tienes que conseguir una inhabilidad para tu hijo, porque va a ser un enfermo mental por el resto de su vida, y pues bueno, para que hables con tus hijos y que sepan lo que va a pasar. Pues no se puede, Lilia, ¿está de acuerdo? O sea, bueno, yo no. Yo soy bien miedoso para eso. O sea, lo hago y parece que estoy muy centrado cuando lo estoy haciendo, pero por dentro yo estoy llorando. A mí me da mucho sentimiento eso. Me da mucho sentimiento. Entonces, cuando yo hago publicaciones y que me mandan amenazas, yo le digo, ok, avísame cuando tu hijo esté con un daño provocado por marihuana. Avísame cuando tu hijo tenga esquizofrenia y entonces me reclamas todo lo que quieras. Y se quedan callados. Hace poco un político aquí en Tijuana hasta me mandó una patrulla, ¿no? Y la pegada, porque estaban en un en vivo y él estaba hablando de legalizar la marihuana. Entonces le pregunto yo en el Facebook Live, oye, ¿y qué estudios tiene usted para poder justificar que la marihuana no hace daño? Y nomás para que se den una idea, ¿no? Me dice el muy noble, me dice, tengo una maestría en administración pública. Le digo, no, güey, le digo, todavía le pongo yo, no, güey. ¿Qué estudios tienes tú, científicos, para decirme que la marihuana no causa daño, ¿no? Digo, porque yo soy psicólogo y soy abogado, y todo esto parece indicar que tú solamente estás queriendo llevar esta noticia porque te interesa tener votos, pero no te interesa lo que va a pasar en la mente de esos votos en unos años. A ti nada más te interesa lo que vas a ganar en este momento. Y luego después me dice, no, pues que mira, que estudios revelan, dame fuente, dame nombre, dame cita, dame año. ¿Quién lo está diciendo? ¿En dónde te estás basando? O sea, a mí no me digas qué estudios, a mí dime nombre, porque si ustedes me preguntan a mi fuente, yo le voy a dar fuente, le voy a dar cita, le voy a dar años, le voy a dar bibliografía, porque no me voy a parar aquí como güey a que me hagan una pregunta o hablar de un tema y luego que me hagan una pregunta y que no sepa el tema, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? Tengo que estar preparado para el tema, para las preguntas que me puedan hacer. Entonces, le comento a este señor, a este mismo político, le digo, bueno, le digo, dime algo, ¿tú aceptarías que tu hijo fuera consumidor de marihuana? Y se quedó callado el camarada. Le digo, sé que lo puse en una encrucijada, porque porque ya después cuando habló por teléfono conmigo me dice, pues claro que no lo aceptaría, pero si lo acepto me voy a ver como un político tirano, y si no lo acepto me voy a ver como un incongruente. Le digo, bueno, o sea, aquí está la cuestión. Yo no te dije, oye, güey, ¿no te gustaría ser político y después promover una ley? Pero no, tú te pusiste ahí, ahora aguanta. Yo no te puse ahí, porque a lo mejor yo fui el único que se atrevió a hablar, pero porque tú no has mirado lo que yo he visto. Y está bien pesado. Se los digo con todo respeto. ¿Cuántos papás creen que me han hablado
para decirme que su familiar se suicidó. Muchos. Que les dejaron una nota, que simplemente no sabían lo que estaba pasando con su cabeza, y que se dieron un balazo. Un caso que me afectó mucho emocionalmente, un muchacho que se aventó a las llantas de un carro. ¿En qué momento creen ustedes que yo voy a decir, no pasa nada y no hay problema, y que voy a aceptar que un político de quinta clase, porque ni siquiera alcanza a ser de segunda, esté promoviendo el consumo? Porque yo lo veo. Y muchos me han hablado para decirme que los mataron. Y a muchos de ellos los han entregado en maletas, en pedazos, en la puerta de sus casas. Y me dicen que la marihuana no hace daño. Puta madre. ¿Qué pasó con esta persona, con el americano que mató a sus hijos en Rosarito? ¿Qué consumía? Marihuana. ¿Qué pasó antier en Los Ángeles? Una señora, Yesenia, que acaba de matar a su hija de 16 meses. ¿Sí supieron? Están las noticias. Una señora se levanta en la madrugada psicótica, consumidora de marihuana, hiere con un arma blanca a su esposo, a su hija de 11 años, a su hijo de 16 años, y perdón, la niña tenía 15 meses. Mató a su bebé de 15 meses. Y dicen que la marihuana no hace daño. Con todo el respeto, pero ¿cómo chingados que no hace daño? Pues si yo lo veo. La marihuana, la cocaína, el cristal, el fentanilo, los ácidos, pues a mí me toca verlo. Entonces, yo es por eso que me revelo, y sí me han amenazado, pero créanme que me da más miedo tenerme que parar con un papá y decirle que su hijo ya no va a ser funcional, a que me amenace un güey. Porque, bueno, yo, algo que coincidí con Edgar cuando platiqué con él, pues yo vengo de las calles. A mí me tocó crecer en las calles. Entonces, no me van a asustar con el petate del guarda, estamos de acuerdo. O sea, si algo aprendimos en la calle, no es que una persona que va a hacer algo, no lo dice, ¿cierto? Entonces, cuando una persona me amenaza, es cuando más seguro me siento, porque me preocupo cuando no me amenazan, ¿estás de acuerdo? Porque ahí dices tú, ay, güey, o sea, el calladito sí hace, pero el que habla y dice, no, pues no. Por eso a mí cuando me dicen, ya sé dónde vives, hijo de tu, quién sabe qué, ya sabes dónde vivo, sí, pues tráeme unos tacos, güey, ¿no? Tráeme una coca. No te estés burlando. No me estoy burlando, pero esa es la realidad. Pero bueno, les comentaba esto, y sé que me salí un poquito del tema, como es costumbre, así es que no se mal acostumbren, pero la cuestión es que yo sí siento feo tener que decirle eso a un papá. Entonces, estos talleres, que es la primera vez que me toca darlos, informar a los papás con los fundamentos científicos para que los entiendan y los comprendan, es con el objetivo de que ustedes entiendan que la adicción va más allá de la voluntad y va más allá de querer ayudar a mi familiar con amor. Tengo que ayudarlo con conocimiento, me tengo que preparar con ese conocimiento, me tengo que preparar también con esas herramientas mentales que me van a permitir a mí identificar cuál es el verdadero origen de la adicción, cuáles son las verdaderas consecuencias, y cuando sus familiares digan, oye, pero la marihuana no hace daño, ¿cómo no? Genera daños cognitivos, te afecta en la memoria procedimental, afecta directamente la codificación de tus pensamientos, genera también un daño propiamente en la memoria episódica, en la memoria semántica, y por ende afecta a todos tus estados cerebrales. O sea, estas clases son para que cuando el hijo les quiera decir, no hace daño, a ver, espérame tantito. ¿Y cómo que no hace daño? Afecta también en la sinapsis porque limita la serotonina, la endorfina, la noradrenalina, y te va a voltear el hijo y te va a decir, ¿y eso tú por qué lo sabes? Lo sé porque me importas. Pero también lo tuve que aprender porque no nada más te voy a ayudar con amor, también te voy a apoyar con conocimiento. Bien importante que sepan ustedes que para eso son estas clases. Es decir, que con toda la confianza, cualquier duda, la resolvemos en este momento, porque el tema lo estudio para poderlo dar, y además pues es algo que yo hago todo el tiempo. Y bien, le vamos a seguir, y ahora veamos algo en cuanto a las funciones ejecutivas.
Los pacientes con una mayor duración de consumo de cannabis, marihuana y alcohol presentan una peor, no mejor, peor capacidad a la interferencia. Esto significa que muestran una menor inhibición a las respuestas automáticas. ¿Ok? Hablan sin pensar. ¿Algunos de ustedes han sentido que su hijo es hiriente con su forma de contestarles? Ok, pues no sé si esto les va a alegrar el día, pero no era su hijo el que se los estaba diciendo, sino esta parte del rompecabezas que hace falta aquí, era la que no permite poder digerir, pensar y analizar lo que se dice. No es que su hijo los ofenda, sino que el consumo de alcohol, de cannabis y de sustancias desinhiben propiamente, o sea, no generan una mejor inhibición a las respuestas automáticas. Quiere decir que no piensan lo que dicen. Es cuando nos referimos a que es la enfermedad la que está hablando. Entonces, sorry que me salga de pantalla otra vez, pero bueno, esto es importante que lo sepan. La próxima vez que un hijo los quiera atacar con palabras, sepan identificar cuándo es la enfermedad y cuándo es el familiar. Es la enfermedad hablando. Entonces ahí orejas de tubo, que entre por aquí, que salga por acá. Porque si ustedes se enganchan en la palabra, se perdieron en el resultado. Porque el cannabis, el alcohol, la anfetamina, la cocaína, los ácidos, el fentanilo, generan una menor inhibición a las respuestas automáticas. Entonces, no es su familiar. Y me salí de pantalla porque yo sé que muchos de ustedes han salido lastimados por las palabras de sus hijos. Pero no era su hijo el que lo lastimó. Yo les garantizo que cualquiera de sus familiares, muy en particular los que tengo yo en clínica, son bien nobles. Y que en sus 5 sentidos jamás harían eso. ¿Cierto o no? Ok. Era la enfermedad. Y si de algo les sirve que les diga esto, a mí me diera mucho gusto saber que el que clarifiquemos esto les va a dar a ustedes, José, un alivio de que todo lo que en su momento fueron palabras que lo lastimaron, pues no era su hijo, era la enfermedad. Precisamente por la decisión que ustedes tomaron de darles un tratamiento, es porque están atacando la enfermedad para rescatar al hijo otra vez. Pero no eran ellos, era la parte enferma. Okay. Sé que muchos lo entienden, a lo mejor muchos ya lo saben, pero para mí era importante clarificarlo, que quedara esto bien asentado, porque yo los conozco, yo los veo, todos son bien nobles, todos son bien nobles. Y por eso, cuando a mí me dicen, no, que fíjate que es así, que es agresivo, que esto, eso, lo otro, yo lo sé, porque esa es la enfermedad. Y ya cuando están en el proceso, resulta que son bien buenas personas. Los más agresivos resultan ser los más nobles. ¿Por qué? Porque no está la sustancia. Diana, ¿querías compartir algo? Sí, yo quería hacerte una pregunta. Todo lo que estás mencionando para mí es muy interesante y me gustaría saber si hay alguna forma de buscar o de googlear toda esta información en inglés, porque tengo 2 jóvenes más en casa a los que me interesaría mucho poderles compartir esto, pero hablan muy bien español, pero para leer y entender, comprender, nada mejor que su idioma. Entonces, si me pudieras apoyar. Claro. Para pasar esta información a ellos, porque sí, estoy teniendo problemas con el mayor, el de 23 años. Okay. Y mientras que mi hija está ahí con ustedes, están pasando cosas que no son aceptables en el hogar y me gustaría comenzar a terapiar con él. Muy bien, Diana. Mira, lo que voy a hacer, te voy a pedir de favor a la psicóloga Mariana que te mande unos PDF en inglés, que son artículos científicos que tienen fundamento, que están citados, que están basados en una población demográfica definida, que está comprobado, no es inventado. Entonces, que te los pase en inglés para que esta información te pueda servir para tus hijos. Claro que sí. Muy bien, gusto. Muy bien. De antemano, esta presentación se las van a mandar terminando la clase, al igual que ya están los otros 2 links, y terminando la clase lo voy a procesar para poderlo mandar. Yesenia, ¿quieres comentar algo? Muchísimas gracias. Pedro, mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta.
Estoy de acuerdo con la señora, desconozco su nombre. Diana. Diana. Sí, yo también tengo un caso similar. Tengo otro adolescente de 25 años, de lo cual desafortunadamente yo creo que toda esta generación están pasando por la misma situación. Y Ok. desafortunadamente creo que en las universidades les están dando muy, muy malas referencias, muy mala comunicación al respecto de esto. Creen que porque son universitarios tienen el mayor conocimiento que uno. La única forma que yo tengo de defenderme es, básicamente yo vengo algo similar como tú, de la calle. Conozco lo bueno, conozco lo malo. Entonces, como dices tú, no me pueden enseñar a mí algo que yo ya viví. Así es. Pero a mí me gustaría mucho ver la manera de cómo pudieses hacer un seminario para este tipo de adolescentes, porque los papeles desafortunadamente no los van a leer, los van a ignorar. Esa es la primera parte que tienen, ¿entiendes? De que van a decir, no, eso yo ya lo sé, no, es que a mí no me van a decir, no, es que yo soy universitario. Entonces, para mí sería un poquito más factible ver si hay posibilidad de que pudieras organizar un seminario Claro. para que lo pudieran entender mejor. Okay. Fíjate, Edgar, qué bueno que lo propones y vamos haciendo algo. Todos ustedes que tienen hijos, aparte de los que tienen internados, ahí le voy, Lilia, todos ustedes los que tienen hijos, aparte de los que están internados, júntenlos y hacemos algo mejor. Ok, un seminario con ellos y con ustedes, ¿vale? Con los que no están internados, pero que tienen ahí como que síntomas, que tienen problemas, como que ya los tienen detectados, hacemos un seminario y lo vamos a hacer de 3 maneras. Mira, vamos a hablarlo directamente en el lenguaje del universitario, con artículos, con bases, con bibliografías. Lo vamos a hablar también directamente en base a la realidad, a la experiencia propia, pero muy en particular, donde ellos sepan que ustedes ya saben. Porque si yo les doy el seminario nada más a ellos, Edgar, y ellos se dan cuenta de algo, si ellos no saben que ustedes saben, van a seguir queriendo hacer como que no saben. Correcto. Pero en ese seminario yo me aseguro que se enteren, que sepan y que ellos sepan que ustedes saben. Y nos lo echamos con gusto, no hay ningún problema. Yo encantado. Gracias por la sugerencia, Edgar. De nada, gracias a ti. Señora Lilia, ¿quería comentar algo? Bueno, yo nada más quería, conozco poquito a los muchachos y sé cómo reaccionan y yo miro y he notado que muchas de las veces ellos ponen más atención cuando son muchachos de su misma edad. No sé si usted en su seminario puede hacer presentaciones como speakers, le llaman como oradores que sean jóvenes también y que hayan estado en una situación similar, que les puedan servir de ejemplo a ellos. Sí, claro. En su edad, en su misma edad, que miren que ellos les digan, mira, yo estuve así y mira la edad que tengo, o sea, pasé por lo mismo que tú puedes pasar o te puede pasar y cómo, que puedan expresar ellos cómo fue que iniciaron y cómo se dejaron involucrar o cómo comenzaron, para que ellos se den cuenta que sí existe eso, porque entre muchachos, creo que ellos como que se acoplan más, ya sea para lo bueno, ya sea para lo malo, a lo mejor, ¿verdad? Pero nomás es mi forma de pensar. Totalmente. Que sería bueno que envolver jóvenes iguales que ellos, que sepan que sí existe eso. Sí, okay. Totalmente de acuerdo. Fíjense que les voy a platicar un poquito de mí. Ya ven, yo soy bien bueno para salirme del tema, ¿no? Pero ahí les da. La mayoría del equipo que yo tengo, pues los únicos profesionales son los psicólogos, ¿okay? Pero todo el resto del equipo son puras personas que tan valiosas que a mí me ha tocado formar. Y tengo un equipo impresionante de jóvenes con testimonio que... Pero, Josué, ¿estás ocupado? Ven. Ahí nomás, gracias a Dios, yo tengo aquí al estirar la mano. Miren, les quiero presentar a Josué. Bien, bien.
Hola. Sí. Es que nos está diciendo la señora Lilia Pérez que le gustaría, en sugerencias del señor Edgar, un seminario donde podamos darle también una plática a los muchachos y que jóvenes de tu edad escuchen por medio tuyo y de otras personas que han superado cómo esto ha cambiado su vida. Pero pues yo no estoy para hablar por ti. Si tú que les pudieras comentar a ellos en base a tu propia experiencia. Pues he aprendido mucho y lo más importante que he aprendido es la paciencia. Muchas veces nosotros como adictos tendemos a ser desesperados y querer las cosas rápido y no darnos cuenta de si podemos perjudicar a alguien o si podemos hacer algún daño a alguna otra persona o incluso ni siquiera si podemos hacernos un daño a nosotros mismos, ¿no? Dentro de la adicción. Pero creo que tuviera mucho valor, José, si tú estás de acuerdo, eso solamente si tú estás de acuerdo, que les platiques un poquito de cómo estabas, pero también quién es hoy, porque déjenles presumo que ya va a terminar su carrera en diciembre, primeramente Dios. ¿Okay? Así es que, entonces, pero pues... No, yo ya tengo 3 años en recuperación porque ha sido mi decisión el seguirme quedando, porque vi que era la manera en la que podía salir adelante. Salí de mi círculo de familia porque pues muchas veces el familiar puede hacer sentir mal a la persona o algo, y yo me salí de mi zona de confort para empezar un nuevo camino, pero yo hace 3 años no era nada, incluso si yo hubiera seguido por donde estaba, pues a lo mejor ya estuviera muerto, que fuera lo más probable, ¿no? Pero en base a guías, a ejemplos, a esfuerzo, pues aquí sigo y seguimos adelante. Palabras mágicas que les pueden llegar en el corazón a las personas que lo necesitan, muchachos jóvenes de tu edad. Estoy más que segura. Qué bueno que escogiste este camino y que el Señor te ayudó y todo el equipo de su compañía que está ayudándolos a superar todo ese mal. Qué bueno, me alegro mucho y yo creo que testimonios como el tuyo ayudarían a un puño de muchachos que tienen problemas. Gracias, muchas gracias. Gracias, José. Ahora les quiero presentar a otro. Miren, ¿okay? No saben ni para qué le hablé, yo nomás le mandé un WhatsApp, pero bueno, lo metemos en contexto. Mira, son los familiares de casi. Él es Pablo, mi sobrino. ¿Han mirado ustedes la serie de Suits, de la ley de los audaces en Netflix? ¿La han mirado? No. ¿No la han mirado? ¿Ninguno? Ninguno, no. Bueno, ahí se les dejo de tarea para que nos entiendan. O sea, pero bueno, mi sobrino, él ya tiene conmigo, ¿ya cuántos años? 2 años, ¿no? Bien. Él ahorita está en segundo trimestre de psicología. Y él trabaja aquí también conmigo. Y ahorita también ya es consejero en adicciones, pero, hijo, estamos hablando en base a la petición de la señora Lilia y del señor Edgar, crear un seminario donde jóvenes den su testimonio y de cómo han podido superar, pero para eso, pues, como le dije a Josué, yo no puedo hablar por él, pero ¿cómo estabas tú y cómo estás ahora? Porque ellos tienen un familiar que está ahorita en la lucha, y son papás, pero no sé, ¿cómo quedó? Pues, miren, sinceramente, esto para mí ha sido un cambio completamente radical, el entrar a un programa y entrar en un tratamiento de autoconocimiento, porque para mí precisamente toda esta experiencia ha sido de autoconocimiento, de poder entenderme, de poder saber por qué hago lo que hago, por qué pienso como pienso, para poder tomar las mejores decisiones posibles en mi vida y aceptar o tomar todo lo que la vida en toda su hermosura me ha regalado, me ha estado presentando y poder hacer algo con mi vida. Cuando yo empecé a dar un propósito a mi vida, cuando dejé de pensar en mí solo como individuo, en mis placeres, en las cosas que a mí me hacen sentir bien momentáneamente y me enfoqué en mi futuro, me enfoqué en mi familia, me enfoqué en ayudar a los demás, me enfoqué en otras cosas, cuando le empiezo a dar ese sentimiento de propósito altruista a mi vida, de querer hacer algo con lo que tengo, con lo que alcanzo a tener en mis habilidades, en mis actitudes,
y que me doy cuenta que le puede servir a otras personas, en ese momento empiezas a sufrir un cambio en mi vida. Empiezo con el verdadero propósito que tengo ahora, que es precisamente el ser una persona de bien, el cambiar diferentemente estructura de todos los paradigmas que se creen de las personas que tienen un problema de adicciones, porque si hay algo que yo he aprendido en estos años trabajando con personas que pues, ustedes conocen, trabajando de codo a codo con pacientes que han tenido muchísimas problemáticas, es que las personas que tienen problemas de adicciones, es decir, las adicciones sabemos que son una gama grandísima de problemáticas que se llevan por parte del individuo, ya sea en una estructura social, familiar, personal, pero son personas sumamente brillantes que simple y sencillamente necesitan darle ese propósito a su vida, que necesitan reestructurarse todo lo que han hecho hasta este momento para poder entender el por qué es necesario un cambio. Es decir, para mí, las personas que ahorita padecemos una problemática de adicciones, que hemos vivido con esta problemática, necesitamos encontrar esos motivantes en nuestro ser, en nuestro corazón, para poder darle sentido a nuestra vida. Entonces, esta es una de las primeras dificultades con las que yo me topé. Todas son importantes, el cubrir el área familiar, el entender que somos seres sociales, que tenemos tantísimas áreas que tenemos que tener en equilibrio, pero lo importante aquí es darle ese buen sentido y ese propósito a la vida, porque cuando una persona pierde el propósito, pierde el rumbo, prefiere hacer cualquier otra cosa y es más, en muchas ocasiones prefiere matarse paulatinamente, poco a poco, y era lo que estaba haciendo yo cuando estaba consumiendo sustancias. El estar matando mi cuerpo, matando mi espíritu, matando mi mente, matando mi alma, matando mis emociones, matando todo. Entonces, esta situación, yo pienso que es un trabajo sumamente extenso el que se tiene que llevar a cabo en el procedimiento, en el tratamiento de las adicciones, y definitivamente es algo que en compañía de los seres que nos quieren, de las personas que levantan la mano por nosotros, porque en mi experiencia personal, y esta sí la tengo que contar porque este es para mí el toque que dio la gracia. Yo estaba consumiendo una sustancia, pero yo estaba padeciendo de una depresión muy fuerte y tenía anorexia y bulimia. En el hospital, en la cama del hospital, estaba el doctor, porque el doctor es muy cercano a nosotros, llorándole a mi mamá, diciéndole que él no podía hacer nada por mí, que definitivamente yo me quería morir y que él no me podía rescatar. Y en ese momento le llamaron a una persona y esa persona lo contactaron para contactar un hospital psiquiátrico para mí, por el padecimiento, pues el trastorno emocional que tenía en ese momento, esa depresión, esa bulimia, esa anorexia y ese consumo que estaba presentando. Y en ese momento esa persona levantó la mano y dijeron no, que se vengan con nosotros. Y esas personas son precisamente mis tíos, la persona que ustedes tienen aquí enfrente, que para mí fue el regalo más grande que me pudieron haber dado. El regalo de la confianza, el regalo de la esperanza y el regalo de la vida. Entonces, yo pienso que hasta ese momento fue cuando entendí definitivamente que mi vida valía más, que había personas que creían en mí y que yo tenía que empezar a creer en mí mismo. Entonces, pues... Muchas gracias. Mira, gracias. Mira, tus palabras me llegaron a mí. Yo nunca he consumido ningún tipo de drogas, ni siquiera alcohol. Pero estoy segura que muchachos de tu edad que escuchen tus pláticas, tus experiencias y lo que tú viviste, ayudaría mucho a los muchachos porque serías un buen ejemplo para que ellos miren que la gente por algún mal cae, por algo cae, pero que se pueden levantar y pueden ser alguien en la vida, así como tú lo eres ahora. Y gracias aquí a tu tío y qué bueno que, mira, como está mi hermano allí, ¿sabes? Me llegó la desesperación. Y yo no sabía cómo hacer y yo ya tenía 3 noches que desde la última vez que lo vi como lo miré y yo me vine para mi casa porque vivo lejos de donde él vive y no podía dormir y la razón que está mi hermano ahí fue que le llamo y le digo que lo voy a llevar a hacer un suero, ¿ok? Y
Y ahora yo le doy gracias a Dios porque yo busqué en el internet, busqué una clínica ahí en Tijuana donde podía llevarlo yo. Y busqué en el internet y me encontré Classic, ¿verdad? ¿Se llama la clínica? ¿Se llama Classic? Ah, Y en el internet y nada más contacté una del personal de ustedes, no voy a decir el nombre porque no sé si puedo, pero contacté a alguien con ustedes y así fue como yo llevé a mi hermano. Y ahorita estoy tan agradecida cuando tenemos conversación con mi hermano, cuando a los consejeros, la psicóloga, con ustedes, con las pláticas que ustedes están dando. Estoy bien agradecida. Hace unos años yo había tenido un problema con un hijo, gracias a Dios que mi hijo recapacitó y salió adelante y ahorita es también otra persona, pero yo sé que cuando ellos hablan, porque mi hijo ha hablado con sobrinos a los cuales les ha ayudado mentalmente a pensar o pensar diferente. Por eso sé que muchachos jóvenes, hablando con muchachos jóvenes, como que ellos se familiarizan y no digo que tu tío no está haciendo buen trabajo, porque está haciendo excelente trabajo, ¿ok? Y tú eres uno de ellos que está haciendo, pero lo que yo le digo a tu tío es que él dé su presentación y ponga a muchachos a hacer testimonios de lo que tu tío ha logrado con ustedes. Eso es lo que yo quería decir. No sé si me entendieron de esa manera o de otra, pero esa era esa es mi meta. No, Eso sí. es lo que quería decir. Sí, pero ¿sabe qué? Quise aprovechar que tengo a Josué y a Pablo aquí a un lado. Y creo que también pues vale la pena que ustedes los escuchen. Porque como dice usted, los jóvenes entre jóvenes se escuchan. Entre ellos. O sea, ya es muy diferente a que uno les diga y que piensen que se lo estamos diciendo por llamarle la atención o porque... Ándele, ajá, así lo toman ellos. Pero cuando ya alguien que es come años, no es tan joven. Pero también, pero se ve joven, ahí los puede engañar. Sí. Pero también quiero que sepa que todo lo que usted está diciendo sobre el cerebro, el daño que hace, todo lo que consumen y todo, es bien importante también que lo sepan los muchachos. Sí, pero que lo sepan y que también tengan conocimiento de todo eso. Yo creo que es lo máximo que pueden aprender los muchachos. Y pues sí, los testimonios de este muchacho, se ve joven el muchacho, no sé por qué, pero se ve muy joven. Tiene 32 años apenas. Sí. Dice señora Lilia, señor Edgar, bueno, Yesenia, Diana, Lourdes, Berenice, me da gusto que sea ahí, Berenice. Bueno, pues más que nada, vamos a cerrar el tema. Se les va a mandar la presentación. Entonces, revísenla. Ya están las grabaciones también ahí. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Mi número de teléfono se los voy a poner otra vez aquí en el chat para que lo tengan. Para cualquier cosa. Para mí era muy importante ver cómo, bueno, que escucharan también a Pablo, que escucharan a Josué, porque ellos son ejemplos de quienes están en la lucha y que gracias a Dios lo están logrando. Están logrando y van muy bien, primeramente Dios. Josué ya está... Son ejemplos y testimonios del trabajo que usted está realizando. Por eso sería bien importante. Muchas gracias. Les acabo de poner ahí mi número de teléfono nuevamente en el chat para lo que ya se borró. Los otros videos ya se borró. No, ahí va a estar arriba. ¿Se borró? Sí, no está. Ok, a ver. Ok, everyone. Ok, ahí está. Para todos. Ok, yo lo estoy poniendo otra vez. No está. Lo pongo screenshot. Ok, ahí está ya. Ya lo volví a poner para todos. Bien. Pues bueno, quedo a sus órdenes. Me da mucho gusto que hayan entrado. En lo que les pueda apoyar, no duden en mandarme un mensaje. Mi número de teléfono es el 664-135-8703. No sé cómo se marca de Estados Unidos a México, pero creo que es 011-52-1 y el 664. Para lo que tengo entendido. Les vamos a mandar la presentación. Los videos de las otras dos clases se los va a mandar la psicóloga Mariana. La computadora tarda como 1 hora y media en convertir el video de Zoom a que se pueda ver en digital para que ustedes puedan ver la
la grabación y que yo lo pueda subir a YouTube. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con el tema que está de acuerdo al temario. Nada más me gustaría cerrar uno. Bueno, tenemos 2 casos aquí de jóvenes que gracias a Dios son una evidencia de que sí se puede. La otra que me gustaría nada más es que se queden con esto, es de que si en algún momento sus familiares los ofendieron, no fue su familiar, fue la adicción. Entonces, quédense con eso, limpien su corazón de lo que lo tengan que limpiar, siéntanse tranquilos, tomaron una buena decisión y así como en su momento lucharon por sacarlos adelante desde el vientre, desde que nacieron y poderlos apoyar a que crecieran, y a lo mejor alguno de ustedes tuvo que luchar contra alguna enfermedad, pues hoy tienen otro reto. No están solos y lo vamos a lograr entre todos, primeramente Dios. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Me voy a comer unos tacos por ustedes. Ok, está bien. Ahí se sacan screenshot también, para eso. Ahora se lo voy a mandar, José, para que se le antoje más. Bueno, que estemos Pedro, bien, Diana, Carmen, Edgar, Lourdes. Pedro, gracias. Hasta luego. Buen día, bye. Bye bye. Ay, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. tienen el tiempo limitado. Sí, porque pagan por Una hora. un tiempo Necesario. definido para poder usar el link. Pero mira, son muchos participantes. Hay mucha gente. Hasta luego. Nos vemos. Yes. Ya.